al principio, pues esta conferencia se enmarca dentro del ciclo cultural que estamos poniendo en marcha desde la Federación Cántabra de Vela. Además, colabora la Casa de Cantabria de Madrid, la Delegación de Defensa, la Real Liga Naval Española, la Asociación Mil Velas, el Real Club de Tenis de La Magdalena, el Real Club de Regatas de Santander, que cumple el día 18 de este mes 150 años, que no es poco, y bueno, pues con esta situación, pues buena parte de las actividades y de los actos de homenaje pues se trasladarán probablemente al año que viene. Y también el Centro Gallego de Cantabria. Comentar que, bueno, pues tenemos abierto un concurso en el que todavía se pueden enviar fotografías y vídeos con el lema que no se apague la vela y yo me quedo en casa. Entonces, bueno, buscamos pues situaciones en las que se haga ver que desde casa seguimos manteniendo esa vela, ¿no? Y que no se apague. Juntamente con el Museo Marítimo del Cantábrico, el lunes hubo la conferencia titulada Mitos, leyendas y supersticiones de las gentes de la mar. Mañana será la conferencia Dibujando animales marinos, lo podéis ver en la página web de la Federación Cántabra de Vela. Y el sábado pues tendremos a Víctor Payá hablando del equipo olímpico. Tanto las conferencias que hacemos directamente desde la Federación como del Museo Marítimo quedan grabadas y las de la Federación se pueden ver en el canal de YouTube de la Federación o bien a través de la página web, y las del Museo Marítimo en Museos de Cantabria en YouTube también. En cuanto a la conferencia de hoy, titulada Sea Training, grandes veleros, regatas y festivales, pues tengo el honor y el placer de presentar a Antonio Longarela Herrero, que es ingeniero de caminos y grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Es monitor de vela también y fundador de la Asociación Villas del Cantábrico y de su fundación. Le hemos visto a bordo del entrañable Bontemps, ahora tienen un barco más moderno. Igual identificábamos todos al Bontemps inicial, casco de color blanco con 2 palos y menos a este otro de color azul. Ahora nos comentará un poquito. Y bueno, pues ha organizado varios festivales de tall ships, de barcos grandes. Quiero aprovechar para darle la enhorabuena por el festival que organizó el año pasado en Santander, que fue un auténtico éxito organizativo. Y bueno, pues se implicó, además consiguió la implicación de toda la ciudad y de distintas organizaciones. Sin más, Antonio, y agradeciéndote de nuevo que estés con nosotros, pues te paso la palabra. Y bueno, simplemente recomendar a todos los demás que apaguemos el micrófono siempre y cuando no vayamos a intervenir. Si vamos a intervenir, pues podemos o bien activar el micrófono o a través del chat, pues ponemos las preguntas que queramos que nos responda Antonio, que seguro que va a estar deseoso de contestarnos todas. Muchas gracias, Antonio, y todo tuyo. Pues nada, muchas gracias, Fernando, por la introducción. Y bueno, directamente voy a compartir con vosotros una presentación en PowerPoint, que es la que me va a servir de referencia en esta conferencia. Bueno, voy a hablar sobre, de lo poco que sé, pues de lo que más sé, ¿no? Que es de grandes veleros y del mundo de los festivales y los eventos con grandes veleros. Bueno, a ver si ya se carga. Vale, yo me imagino que lo estáis viendo bien. Lo estáis viendo, ¿no? O entiendo, ¿no, Fernando? Sí. Yo lo veo un poquito borroso, pero se ve, sí. Igual Vale, es portada, ¿eh? Bueno, pues como sabéis, bueno, soy el presidente de una fundación que se llama Villas del Cantábrico. El 1 de octubre cumplimos 20 años. Primero éramos una asociación, luego nos transformamos hace ya 15 años en fundación.
Y bueno, sin querer ser pretenciosos, sin uno de nuestros objetivos iniciales siempre ha sido acercar el mundo de los grandes veleros a todo el mundo y, bueno, pues conseguir que algún día se construyese un barco, un buque escuela en nuestra región. Desde un principio nos dimos cuenta que la mejor manera de evocar, ¿no?, como dice Antoine de Saint-Exupéry, el deseo de algo es bueno, pues no comprar maderas ni comprar los materiales, sino pues evocar en la gente el deseo a tener una cosa, ¿no? Y la mejor manera que se nos ha ocurrido siempre de conseguir ese deseo en las personas, pues es traer un festival de grandes veleros a Cantabria. Pero os voy a contar un poquitito cómo empezó el mundo de los grandes veleros, que coincide más o menos con la desaparición de estos y lo que pasó en el siglo XX. Bueno, buques escuela ha habido a lo largo de la historia, normalmente siempre asociados a las academias navales, tanto civiles como militares. En Europa y ha habido buques escuela en prácticamente todas las armadas y en América, tanto América Latina como América del Norte también. Bueno, ahí tenéis dos ejemplos de buques escuela, uno civil, que fue el Pamir, a la izquierda, que se hundió en un huracán, y a la derecha el Gotthard II, que bueno, fue una réplica que construyó Alemania pues para volver a tener una unidad de las que tuvo antes de la Segunda Guerra Mundial. En España también ha habido veleros dedicados a las enseñanzas náuticas como buques escuela. En concreto, desde 1862 se dedicó una fragata, la fragata Esperanza, a esta misión docente. Y después le siguieron otras unidades, Blanca Almansa, Asturias y Nautilus, que ya sabéis que son los nombres de los palos del Juan Sebastián del Cano. Y la fragata Nautilus es la que veis aquí a la derecha, que era una fragata mercante de 1866. También tuvimos una corbeta, la corbeta Galatea, que finalmente se perdió y ahora está en Escocia como museo. En 1927 se construyó el Juan Sebastián del Cano, que es el buque que tenemos en la actualidad. Fuera de las academias de la Armada, en España, también hubo un buques escuela. Quizás el más significativo por su tamaño y porque fue el primero, fue el Ama Begoñacoa, que fue una corbeta de 4 palos, una barca de 4 palos, que se construyó en Escocia en 1907 y que fue pagada por los navieros vascos, que entendieron que la mejor manera de formar a sus marinos era pues teniendo embarcaciones que sirviesen tanto para una función mercantil como docente. Según avanzaba el siglo XX, ya a finales del XIX del XX, los buques de vela perdieron su posición, ¿no?, dominante en las navegaciones oceánicas. El vapor cada vez tenía más autonomía y cada vez era más innecesaria la vela, de tal manera que se fue quedando para comercios muy particulares, comercios pues, del guano chileno, del grano también de Latinoamérica y de Australia, para cosas muy particulares. Pero a la vez que iban desapareciendo los grandes veleros con su misión mercantil, fueron dándose pasos o circunstancias que provocaron la aparición de un nuevo escenario. Entre ellas, el movimiento Scout. El movimiento Scout, que nace y fue fundado por Robert Baden-Powell en 1907, creó también una sección náutica, la primera en 1910, el Sea Scouting and Seaman Ships for Boys. Y en España el tema del escultismo también surgió prácticamente a la vez que en toda Europa y a la vez que en Inglaterra. De hecho, Teodoro Iradier, un teniente coronel del ejército, creó la Asociación de Exploradores de España, los Scouts españoles. Y aquí el dato curioso, que la primera sección náutica de los Scouts en España, pues la tuvimos aquí, en Santander. Un militar, Eduardo Rovira, Bulpeiro, creó la primera sección de Scouts en Santander. Contaban con un pequeño, bueno, pequeño, no pequeño, un pequeño paileote de 16 metros de eslora, el Magallanes, y a bordo de él, pues los chicos aprendían de todo, a navegar a vela, pero también aprendían a nadar, aprendían a remar.
etc. En España sucedió algo que no sucedió en el resto de Europa y del mundo, y es que, bueno, con la dictadura de Franco, pues estos movimientos se prohibieron, pasaron a la clandestinidad, y ya a finales de 1960 volvieron a legalizarse otra vez, pero con ese retraso, y por lo tanto yo creo que nunca tuvieron la implantación que tuvieron en otros países. Ese fue el primer hito que consiguió que se abriese un hueco para los grandes veleros. El siguiente hito lo provocó un señor, abogado inglés retirado, que se llamaba Bernard Morgan, que tiene una idea en 1953. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, hace apenas 6-7 años. Se le ocurre una idea: ¿por qué no organizar una regata con grandes veleros del este y del oeste del telón de acero? Bueno, se encuentra muy pocos apoyos, o mejor dicho, ninguno. Hasta que, bueno, después de una serie de años de peleas, consigue que un señor, el duque de Edimburgo, el actual marido de Isabel II y que todavía está con vida, pues decide que, bueno, que es una idea a apoyar, y la apoya. Y bueno, pues a partir de ahí el engranaje empieza a funcionar, y 3 años más tarde se crea la Sail Training International Race Committee, con el objetivo de organizar la primera regata de grandes veleros, y que tuvo lugar finalmente en 1956 entre Torbay, entre una bahía que está al sureste de Inglaterra, y Lisboa. En principio iba a ser una única regata, porque bueno, pues no se sabía si esto iba a tener continuidad, la aceptación que iba a tener, pero pasaron una serie de cosas que lo vamos a comentar ahora, que provocó que lo que iba a ser un hecho puntual, pues al final acabase siendo un acontecimiento a nivel mundial que se repite año a año y con enorme éxito. La regata empieza en julio de 1956, participan una treintena de barcos, y aunque todo el mundo pensaba que alguno de los grandes buques escuela de las armadas o de las escuelas civiles iba a ganar, como por ejemplo el Christian Radic, que tenía fama, bueno, todo el mundo pensaba que iba a ser uno de los ganadores. Sin embargo, fue un ketch británico, el Moyana, un ketch pues muy parecido al Saltillo, un poco más grande, lo que pasa que de madera, el que ganó esa regata, sorprendiendo a todos. Esto fue el primer hecho significativo. Ahí tenéis alguna imagen en la parte inferior de este barco, que ya os digo, pues sería como el Saltillo, pero en madera, un poco más grande posiblemente. ¿Qué pasó con este barco? Bueno, pues cuando volvían de camino de vuelta a Southampton, a su puerto base, pues se toparon con una borrasca, una depresión atmosférica, y bueno, pues casi no lo cuentan, porque el barco empezó a hacer agua. Los que hemos tenido barcos de madera sabemos que cuando se están una serie de días y el barco empieza a trabajar, pues a veces se abren vías de agua por todos los sitios, y hay un momento en que las bombas se ve que no cumplían y se iban a pique, muy rápidamente además. Suerte que pasó por allí un barco mercante, el buque McLean, el Clan McLean, les encontró y les rescató. No dio tiempo a rescatar, a recuperar nada de ese barco. Lo único que recuperó la tripulación fue su trofeo, el Friendship Trophy, que es el trofeo que se da siempre en las regatas de grandes veleros. Bueno, esto tuvo una repercusión mediática, la repercusión mediática de 1956, que cuesta imaginarlo realmente, porque no había ni televisiones, solamente había radio, había prensa, pero tuvo una repercusión mediática muy importante. Y esto provocó que lo que iba a ser un hecho aislado, pues junto con el movimiento Scout, que tenía cada vez más asociaciones con barcos y que hacían pues también vela de formación con chavales, pues provocó que en 1958 se crease la International Sail Training Association, la ISTA, y se hiciesen regatas, primero cada 2 años, y después ya, desde 1961 o 62, todos los años. El punto de inflexión de esta regata se debió a que a partir de 1973 la regata fue patrocinada por la marca de whisky Catisar. Y de hecho, pues aquí en Santander, que tuvimos la Catisar en 2002, pues cuando hablamos de grandes veleros asociamos inmediatamente la palabra Catisar.
Durante 30 años, desde 1973 al 2003, la regata se llamó Tall Ships Race Catizar. Pero bueno, nadie decía Tall Ships Race, todo el mundo decía Catizar. En 2003, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que se prohibieron los patrocinios de bebidas alcohólicas, marcas de tabaco y alguna otra cosa más a competiciones deportivas y actividades con gente joven. Y bueno, pues tuvo que desaparecer ese nombre y ese gran patrocinador que garantizaba el evento año a año, independientemente de la situación económica o de los patrocinadores secundarios que se consiguiesen. Esto provocó que la pista desapareciese y tuvo que dar paso a una nueva organización, que es la que existe actualmente, Sail Training International, que tiene su sede en Gosport, en la bahía de Portsmouth, justo enfrente. Y bueno, pues los principios fueron complicados porque bueno, pues hacía falta un patrocinador importante que tirase otra vez del carro de los eventos con grandes veleros, pero la respuesta de muchos países, sobre todo del norte de Europa y de Estados Unidos, fue unánime. Había que apoyar a esta organización internacional para que siguiesen los eventos con grandes veleros. En España también se apoya. De hecho, casi al unísono se crea una asociación española, que es la STA España, que tuve el honor de presidir en sus inicios. Y bueno, pues lo que parecía que bueno, pues, podía haber desaparecido, no, siguió adelante y siguió, yo creo que incluso mejor amueblado, mejor organizado que anteriormente. Hay actualmente unos 28 o 30 países que forman parte de la STI y hay otros muchos países que apoyan y participan en sus eventos. Todo esto lo podéis ver, os animo a que visitéis la página de Sail Training International o la página de la delegación en España, que es sailtraining.es, la STA España. Veréis que realmente es un compendio de voluntades. De hecho, la STI, que es una organización no gubernamental, detrás de ella tiene una empresa privada que es la que le ayuda a organizar los eventos, y veréis el enorme apoyo que tiene de algunos puertos, sobre todo del norte de Europa. Voy a dar un repaso muy rápido a lo que significa Sail Training o vela de instrucción o formación. La vela de instrucción, en principio, bueno, pareciese que su único propósito es formar a marinos, pero realmente su propósito va mucho más allá de todo esto, como lo sabemos todos los que hacemos lo que hacemos vela. Cualquier persona que va a navegar al final se enfrenta a muchas cosas. El mar es imponente en muchísimas ocasiones, no hace falta tener ahí fuerza 7 o fuerza 8 para darse cuenta de la inmensidad, ¿no? y de lo pequeños que somos frente al mar, frente al viento, frente a las olas, frente a este medio, ¿no? tan hostil a veces. Y esto ayuda a reforzar nuestras habilidades y nuestras fuerzas, a fortalecer nuestra personalidad. Yo creo que los chavales que hacen vela, es mi opinión, pero creo que tienen una personalidad más fortalecida que otros chavales de su misma edad. Es un deporte como ningún otro que bueno, pues impulsa, ¿no? el asumir responsabilidades. En la vela de formación se insiste mucho en esto, que la gente asuma responsabilidades desde el minuto 1 que te encargas en un barco, que te embarcas en un barco, tú participas en las guardias, se te dan unos cometidos, unas funciones y se te exige que las cumplas y que estés ahí independientemente de la situación. Y también estar embarcado en un barco, sobre todo cuando son embarques de varios días, pues bueno, pues te da opción de apreciar, ¿no? El valor de los demás, de la ayuda de los demás. Voy a pasar muy rápido las siguientes diapositivas, pero como cualquier otra actividad o deporte, también aquí se crearon unos estándares. Para los que os suene un poquitito raro este tema de los estándares, lo que son los estándares en cualquier deporte, en el judo, en el tenis, en la vela, pues es una guía de lo que debe de saber cualquier persona que se inicie en esta actividad en los diferentes niveles. Creo, y ahí Fernando sabe mucho más que yo, que los estándares de vela deportiva
se basaron en los estándares del judo y por eso los colores, yo creo, de los distintos niveles y que se aplican en las escuelas de vela. Bueno, aquí en el Sail Training también se definieron una serie de niveles y se crearon unos estándares que además les creamos en España, aunque están en inglés y en español y son aceptados por todas las asociaciones nacionales. Se define una serie de niveles, voy a pasar un poquitito por encima de ellos, y dentro de esos niveles hay una serie de áreas en las que cada vez se va profundizando en el conocimiento de la persona, pues de la estructura del barco, de las maniobras, por supuesto, de las diferentes técnicas de navegación, pero también de la seguridad en el mar y también del medio ambiente. De hecho, aparte de las playas que tienen banderas azules, los únicos o los primeros barcos a los cuales se les entregaron banderas azules fueron a los barcos que hacen sail training, porque siempre se consideró que el medio ambiente tenía que ser parte de esa formación y tenía que estar en los estándares del sail training desde el principio. Y otro área importante es la vida a bordo. Recordemos que el sail training, a diferencia pues, de la vela deportiva, que no sea vela oceánica, siempre significa navegar varios días a bordo de los barcos y es muy importante que la gente sepa cómo se debe de convivir, cómo se debe de tratar con el resto de las personas. No se pueden eludir las responsabilidades ni las obligaciones y, bueno, pues a veces las condiciones no son las mejores, pero hay que cocinar, hay que limpiar y hay que participar en las guardias independientemente de la hora o del estado de la mar. También el mundo de los grandes veleros, tanto para las regatas como para los festivales, se vio obligado a crear unas reglas especiales, un reglamento de regatas, vamos a decir, para los grandes veleros, que tenía que asumir una serie de condicionantes, porque hacer regatas con barcos que a veces tienen más de 100 metros de eslora es complicado. Las líneas de salida, por ejemplo, a veces tienen 1,5 millas de longitud. Y, bueno, pues es complicado ordenar las diferentes flotas. Luego hay otros problemas como bueno, conseguir una clasificación en tiempo compensado, porque hay unas diferencias de tamaño y de capacidades de los barcos importante. Todo esto, bueno, pues se regula en ese reglamento de regatas de grandes veleros. Cuando hablamos de grandes veleros y uno ve una regata de grandes veleros, verá que hay una diversidad enorme de tipologías de barcos. Los barcos se aglutinan en 4 categorías. La clase A, en la que están todos los barcos de aparejo cuadro. A partir de 24 metros de eslora, cualquier barco de aparejo cuadro es un clase A. Y el resto de barcos tienen que tener al menos 40 metros de eslora para ser considerado un clase A. Los clase B son todos los barcos de aparejo tradicional, los aparejos áuricos, las cangrejas, como por ejemplo pues, goletas, yolas, queches, balandras o cualquier otra embarcación que tiene menos de 40 metros de eslora y tiene más de 30 pies de eslora, de 9 metros de eslora. Y luego están los barcos de clase C, que serían todos los barcos modernos entre 9 y 40 metros de eslora de aparejo bermudiano, es decir, que no es cangreja, es vela bermudiana, pero que no tienen ni spinakers, ni asimétricos, ni nada parecido. Ahí hay un pequeño debate que surge en todas las conferencias anuales, porque muchísimos barcos clásicos, majestuosos barcos clásicos, están incorporando en sus proas preciosos, asimétricos, enormes, que no les hacen perder una pizca de clase y de categoría. Y bueno, pues sin embargo son velas que se consideran de este tipo. Barcos de clase A, por ejemplo, puede ser un bergantín goleta, como el que tenéis a la izquierda. Os recuerdo que las velas cuadras, la diferencia entre el aparejo de cuchillo y el aparejo redondo es que el aparejo redondo se vira por proa de su mástil o de su estay, y el aparejo de cuchillos se vira por popa. Por eso, en un barco moderno, pues tanto génovas o foques o mayores normales se viran todas por popa.
pero sí tenemos una vela que viramos por proa de su palo, que es el spinnaker, porque realmente el spinnaker sería, digamos, la quinta esencia, la evolución de ese aparejo cuadro. No tiene tantas vergas como en un barco de aparejo cuadro, solamente tiene un tangón o dos tangones, pero realmente debía de considerarse aparejo cuadro. Por eso esa gran discusión alrededor de los spinnakers en el mundo del sail training. La categoría B serían todos los barcos de aparejo áurico, goletas, por supuesto balandros, yolas, sketch, de todo. Y la clase D serían, perdón, C, todos los barcos modernos sin velas del tipo, como veis al lado, tipo speak simétricos o asimétricos, sin ese tipo de velas. De la clase C hay muchísimas asociaciones en Alemania, en Inglaterra y en Francia que tienen barcos de navegación oceánica, que son barcos, la mayoría de ellos de 1 o 2 palos y que bueno, pues tienen aparejos modernos y están todos englobados en la clase C, barcos de 20 metros de eslora, 18, 22. Hay una flota bastante importante y una flota preciosa de barcos que hacen todos los veranos cruceros de instrucción y que son asiduos en regatas y en festivales. No entro aquí, el tema de cómo se calcula el tiempo compensado, hay una fórmula, se revisó recientemente, pero bueno, pues al final es un poco lo que se persigue en cualquier otra categoría de navegación a vela en la que no competimos en una clase de monotipos, ¿no? en la que bueno, los barcos son muy diferentes y de alguna manera hay que compensar. Os comentaba el tema de las líneas de salida. Es bueno, a veces nosotros los que hemos tenido la suerte de participar en alguna salida, pues la verdad que aun siendo tan amplias, a veces es un poco caos porque los barcos se desplazan pues a velocidades relativamente pequeñas, podemos estar en torno a los 10 nudos, depende del viento, 11 nudos o 7 nudos, pero son barcos muy grandes, la maniobrabilidad, como podéis entender, es muy restringida y hay que tener muy claro por dónde va a salir cada uno, porque bueno, pues no es la primera vez que se produce una colisión en una salida o incluso en una parada de velas. Hubo un hecho hace muchísimos años en la bahía de Nueva York, como sabéis, que hubo un pequeño choque entre el Juan Sebastián del Cano y el barco Libertad, el buque escuela argentino. Es complicado, son barcos muy grandes y bueno, pues hay que adelantarse mucho a las situaciones. Os quería comentar que realmente el trofeo más importante cuando se hacen regatas de grandes veleros es el trofeo de la amistad. No es el trofeo al barco que en tiempo compensado ha ganado, que también se le da un trofeo. El trofeo más perseguido, más querido por todos es el Friendship Trophy, que existe desde 1956 y es el trofeo que se da al barco que ha contribuido de manera más destacada a la confraternización entre veleros. ¿Por qué este premio tiene tanta importancia? Bueno, pues porque en su origen, esta regata en 1956 lo que perseguía era unir a las flotas de grandes veleros del este y del oeste del telón de acero. Lo que se quería era confraternizar a los barcos de uno y otro lado. De hecho, creo que fue, o por lo menos nosotros pensamos que fue una de las primeras competiciones en las que se consiguió unir a flotas de ambos lados del telón de acero y con el éxito que tuvo en ese momento. Pero hay otros trofeos y os destaco solamente uno. Se dan todos los años, se dan en las conferencias internacionales de la STI, que siempre son en noviembre, cada vez en un país. Hay uno que es muy curioso y que ha ganado en varias ocasiones el Juan Sebastián del Cano. De hecho, yo tuve la suerte de, en unas conferencias en 2007 en Escocia, en Newcastle, bueno, no es Escocia, todavía creo que es Inglaterra, no sé si lo digo bien, allí le entregaron el trofeo al comandante del Juan Sebastián del Cano, porque es el trofeo que se da al barco que en ese año pasado, presenta un cuaderno de bitácora en el que puede demostrar que ha navegado más millas en un periodo de 124 horas. Es decir, un barco que durante este año 2000, bueno, este año va a ser complicado por el parón que va a haber, que ya lo sabéis, os comentaré, que durante un año, da igual en qué mes, da igual en qué mar, da igual en qué circunstancias, repasa su
su diario de navegación y dice, mira, pues tenemos aquí un periodo en que navegamos 1.100, 1.200, 1.300 millas. Lo vamos a mandar a la STI a ver qué pasa. Hay años en que para ganar el trofeo hay que hacer 1.500 o 1.600 millas en 124 horas. Hay otros años en que nadie consigue navegar más de 1.000 o 1.100 millas en ese periodo. Pero ha habido años, y os cuento un caso que fue una cosa, bueno, sorprendente, creo que fue en 2011 o en 2012, no lo recuerdo bien, en que hicieron el cálculo, recogieron todos los cuadernos que habían enviado los barcos a la STI, hicieron el cálculo, lo repasaron y les salió que había ganado el Juan Sebastián del Cano. Les llamaron a la Armada Española para decirles que habían ganado. Y al cabo de unas horas les volvieron a llamar para decirse que se habían equivocado y que por 0,7 millas o algo así, bueno, lo que ocurre eso lo conocemos muy bien, por 0,7 millas había ganado un barco que no recuerdo ahora qué barco era, creo que era el Christian Radio o alguno de estos le había ganado por apenas 0,7 millas. Es un trofeo muy, muy perseguido, el Boston Teapot Trophy. Acercándonos ya un poco a la realidad más de este año. Este año había planificada una regata de grandes veleros, claro, y pasaba por España. De hecho, pasaba por Cádiz y por Coruña. Y bueno, pues han estado ahí la STI, correos por arriba, correos abajo, anuncios en su página web, hasta que yo creo que ha sido hace 2 o 3 días que han anunciado que finalmente la anulan. Yo creo que han tardado tanto en decidirse, en anularlo, porque no sabían cómo iban a hacer, claro, porque las regatas del 2021 y 2022 ya están cerradas. Entonces, ¿qué se iba a hacer con la regata de 2020? Bueno, pues al final lo que se va a hacer es que el año que viene va a haber 2 regatas. Va a haber la que estaba planificada en 2021, que es en el norte de Europa, y por lo tanto acaba muy pronto, porque ya sabéis que allí el veranito, en julio ya el verano empieza a ser ya más otoño que otra cosa, y cuando acaba la que estaba planificada para 2021 va a comenzar la regata de 2020. Entonces el año que viene realmente va a haber 2 regatas seguidas y los barcos vendrán a Coruña y vendrán a Cádiz. Nosotros teníamos pensado ir con nuestra embarcación a Coruña, pues nada, pues será en otra ocasión. Todos los eventos con grandes veleros, no solamente la Tall Ships Race, sino todos los festivales que estaban preparados para este verano, se han anulado. El más cercano, el de Pasaya, porque sabéis que en San Sebastián, al lado, en su puerto, vamos a decir, el puerto comercial de Guipúzcoa, es Pasaya, y desde el año 2018 ha decidido también apostar por los festivales marítimos. Hizo uno en 2018, el siguiente iba a ser en 2020 y lo ha tenido que anular también. Recientemente lo han publicado. ¿Qué son los festivales marítimos? Bueno, los festivales marítimos, yo os digo, el primero que conocí fue en 1992 y realmente, bueno, pues quedé impresionado de lo que era un festival marítimo, porque me pareció la fórmula perfecta de aglutinar y de dar cabida a todo el mundo. Y yo creo que sigo pensando que es lo más importante o es la virtud más importante de estos eventos, en el que tenga cabida a todas las flotas. Yo sé que si me pasara algo en el mar y llamase por la emisora y bueno, pues requiriese la ayuda de cualquiera, estoy convencido de que si hay un pesquero al lado, un barco mercante, una embarcación deportiva, lo que sea, me van a venir a ayudar. Pero la verdad que yo creo que cuando llegamos a tierra firme y nos bajamos del barco, nos convertimos unas flotas en otras, en nuestros mayores enemigos. La flota mercante, la flota deportiva, la flota pesquera, el remo, la vela, que si clásicos, que si no clásicos, que si barcos de época. Esto en los festivales, por lo menos es lo que se persigue, yo creo que en todos los festivales del mundo, y en concreto en los de Europa y Estados Unidos, se persigue todo lo contrario, que todo el mundo tenga cabida. Y nos encontramos con todas las flotas y dentro de cada flota con todos sus exponentes, ¿no? Barcos de navegación oceánica, barcos dedicados al medio ambiente, barcos militares también, por supuesto grandes veleros, buques escuela, todas las flotas. Y eso la verdad que es una maravilla, porque cuando luego se hacen las paradas de vela, que como sabéis suele ser en todos los festivales ese desfile de vela el acto más importante, pues ver paradas de velas como la de Sail Amsterdam, que si no habéis estado o no habéis ido nunca
pues os recomiendo que vayáis porque es una pasada, porque participan tantas embarcaciones que es peligroso, porque son miles de embarcaciones, es que no entran en los canales de Ámsterdam. O, por ejemplo, en Rouen, en el Festival de Rouen, en Francia, cuando bajan por el Sena, bueno, es impresionante también la inmensa flota que participa. ¿Dónde hay festivales marítimos en el mundo? Bueno, hay muchísimos festivales marítimos. Os menciono alguno que, en particular, que a mí me gustan mucho. El Festival Marítimo de Brest, bueno, porque fue el primer evento de grandes veleros que yo conocí. Luego tiene un gran competidor en Francia, que es el que se hace en Rouen, que es el último puerto comercial del Sena. A partir de ahí ya los puentes son bajitos y ya los barcos son otro tipo de barcos. Quiero decir, hasta Rouen llegan grandes barcos mercantes, a partir de ahí ya no se puede subir. Pero ojo que Rouen está del Le Havre, que digamos que es la desembocadura del Sena, no sé cuántas millas son, es una porrada de días, con práctico es un día y pico de navegación hasta llegar a Rouen. Bueno, pues en Rouen hacen un festival impresionante con un presupuesto millonario que también os animo a que vayáis a verle cuando podáis. El festival de los festivales posiblemente sea Sail Amsterdam. Es impresionante, aquello sí que es impresionante, de verdad. El atasco que se forma, hay muchos vídeos en YouTube de este festival y realmente es impresionante. Y hay algunos otros festivales como el Sail Bremerhaven, que es un festival que nació a la vez que el Festival del Mar de Santander, y que la verdad que está apostando muy fuerte por el tema de los festivales marítimos y que está muy bien armado, muy bien organizado. Casi siempre detrás de todos estos festivales hay un empuje social de federaciones, asociaciones. Sin ese apoyo realmente pues sería muy difícil dar continuidad a estos eventos. En España, eventos con grandes veleros, hasta hace poco solamente les había en Cádiz y en Coruña. Coruña fue la primera ciudad española que acogió un evento con grandes veleros. Acogió la Tall Sea Race de 1958. Fijaros, 2 años, la segunda edición de la Catixar, vamos a decir, que no se llamaba Catixar entonces, ya pasó por España. Y la acogió también La Coruña. O sea que La Coruña, para todos, y es un referente, fue un impulsor de la Asociación Española de Vela de Formación. Y no sé cuántos eventos llega, ahí los he puesto. Bueno, este año hubiera sido su 10º evento con grandes veleros, pero se ha anulado, será el año que viene. Nosotros le visitamos asiduamente para tomar nota de las cosas que se incorporan, de las cosas que se pueden copiar y pegar y de aquellas cosas que igual nosotros hacemos mejor, pero siempre para nosotros es una referencia, además porque nos tratan muy bien allí. Y bueno, os animo a que este año os hubiera animado a que hubierais ido a verlo, pero bueno, pues que el año que viene abráis un hueco y vayáis. En España, otra ciudad que ha apostado por el mundo de los grandes veleros ha sido Cádiz. Como no, teniendo a Juan Sebastián del Cano allí todos los inviernos en la Carraca, haciendo su mantenimiento, que es el final siempre de los cruceros de instrucción. Si habéis tenido la suerte de navegar en el Cano, yo tuve la oportunidad de navegar haciendo el crucero que va desde Marín hasta Cádiz. Pues bueno, pues es una maravilla llegar a Cádiz. Es un espectáculo como se recibe al Cano allí. Bueno, pues en el 92 hicieron su primer evento de grandes veleros, la regata del descubrimiento, que posiblemente no, seguro ha sido el mayor evento de grandes veleros de la historia. Una navegación oceánica hasta América que se ha intentado repetir en otras ocasiones y que nunca ha tenido ni una 10ª parte de la participación que hubo en la del 92. Había muchísimas categorías y fue una flota impresionante la del 92. No sé si se volverá a repetir un evento como aquel. Pues a partir de entonces, prácticamente cada 4 años o cada 8 años han tenido un evento con grandes veleros. El último en 2016 y este año también lo hubieran acogido, pero no. ¿Y quién es la tercera ciudad que está empujando por el tema? Bueno, pues la tercera ciudad es Santander. Santander acogió su primer evento con grandes veleros en 2002, con la llegada de la Catixar. En 2005 hizo una regata entre Torbay y Santander
y también el Festival Marítimo de Santander en 2005. En 2009 también hicimos una navegación, no en regata, fue un cruising company, una regata, una navegación en flota entre Ámsterdam y Santander y el Festival del Mar de ese año. Y en 2019, 10 años más tarde, hemos hecho el tercer Festival del Mar. Nuestro objetivo es, en el 2022, también coincidiendo con el final de los eventos del quinto centenario, pues hacer un cuarto Festival del Mar. Con la misma filosofía, que fuese un evento abierto en el que todo el mundo tenga cabida. Yo creo que es algo que lo comentaremos después. Creo que si en algún festival lo hemos conseguido, igual en este no hemos conseguido tener la flota que nos hubiera gustado, pero es un festival en el que todas las asociaciones y organizaciones que han querido han podido estar ahí a pie de muelle, y yo creo que eso ha sido un éxito enorme. Y es un copia-pega realmente de lo que se hace en otros países. No es nada que hayamos inventado nosotros, es lo que se hace en otros países, donde te encuentras en mitad del festival pues todo tipo de actividades artesanales y de todo tipo. Y bueno, pues es lo que hemos intentado. Barcelona apostó muy fuerte durante una época, sobre todo a través del consorcio El FAR y de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona. Quizás el cambio político, el cambio de personas ha dejado un poco en dique seco la participación de Barcelona en estos eventos, ojalá que lo vuelva a recuperar, y una ciudad y una región que quiera apostar muy fuerte por este tema es País Vasco, es Guipúzcoa, es Pasaia. Tiene un puerto que no es grande, pero es una maravilla de lugar y que bueno, tiene muchísimas posibilidades realmente Pasaia. Siempre les hemos apoyado desde el minuto uno y bueno, me encanta que haya un festival en Pasaia y me encanta poder ir allí a disfrutarlo como en 2018 y bueno, yo les animo, si alguien está aquí en la conferencia, que sigan. Ahí está la Asociación Albaola y el Ayuntamiento apostando fuerte por el tema y ojalá que sigan porque tienen patrimonio y cultura y capacidad como nadie. Y en concreto en Santander, bueno, pues en Santander tuvimos la Catizar en 2002. Algún día contaremos la historia de la Catizar o la historia que nosotros conocemos. Costó muchísimo que la Catizar viniese a Santander y fue realmente al final un encaje de bolillos al final que, bueno, fue una serie de circunstancias las que al final provocaron que llegase y yo creo que fue un éxito total de participación de barcos. Teníamos unos muelles todos hábiles que daban también muchas posibilidades. Yo creo que fue un evento con mayúsculas, que siempre se recordará en Santander. Tuvimos la suerte de participar en dos de las etapas, en la etapa entre Brest y Coruña Santander, además del transporte a Brest, que tuvo su historia, que también es para contar, pero bueno, eso da para otra conferencia, porque llegamos con 30 centímetros de agua a Brest, pero llegamos. Y bueno, pues yo creo que fue el evento de referencia. Cuando hablamos de grandes veleros en Cantabria, es imposible no hacer referencia a la Catizar. Pero bueno, la Catizar acabó, pasó. Nosotros nos comprometimos en aquella cena de tripulaciones que se nos dio la oportunidad de dar el discurso. En aquella cena, pues nos comprometimos a que iba a seguir habiendo grandes veleros en esta bahía y a seguir apostando por los grandes veleros. Y por eso, bueno, pues impulsamos el primer Festival del Mar de Santander en 2005. Yo creo que fue un éxito para ser el primer Festival del Mar, la participación de grandes veleros que hubo, la regata que se hizo entre Torbay y Santander. Antonio, sí. Sí, mira una cosa, de que me ha pasado Fátima la presentación, como se ve un poco borrosa, si quieres intento compartirla yo a ver si la veis todos bien y seguimos con la mía y si no seguimos con la tuya, ¿te parece? Sí, nada, perfecto, sí. Pero entonces dejo de compartir, ¿no? Sí, vamos a ver si se ve mejor ahora. ¿Lo veis mejor ahora? Sí, se ve mejor. ¿Se ve mejor? Más nítido, ¿no? Sí, se ve mejor. Se ve con más calidad. Se ve mucho mejor ahora. Pues si quieres... Sí, se ve mejor. Continuamos así, Antonio, y lo único que me dices es que pase bueno, te puedo dar arriba. No, pasa, ya te digo yo, pasa. No, ya tienes control desde el ratón, así que ya puedes seguir tú con ello también. Vale, pues tengo desde el ratón. Lo que pasa es que a ver si con esto va, es que no tengo el ratón puesto, si no le voy a buscar ahora. Y si no me dices, sí te la paso.
Es que no tengo, espera que me traen un ratón ahora. Tengo 2 ordenadores aquí encima de la mesa y no tengo ningún ordenador. Sí, al final es que, no sé, el caso es que este ordenador es prácticamente nuevo, pero casi va mejor el viejo que este. Bueno, a ver si ya tengo ratón. Vale. A ver si pasa. Pero no sé si... No consigo pasar para adelante. Sí, perdón, sí, ahora sí. No sé si he pasado yo. Sí. Vale, ahora sí que puedo. Vale, bueno, pues... Espera, te voy a poner en grande. Sí, Si tienes alguna cosa me dices y te lo paso, si no, ¿eh? vale, sí, yo creo que... A ver si me deja... A ver, tendría que ser con el ratón, con la rueda pasar, pero... No. No pasa. Cuando le das a visión total, no... Pues bueno, pues... Pues pásamelo, yo te digo siguiente, o algo así, y lo hacemos, ¿vale? Bueno, el primer Festival del Mar, bueno, pues ahí vemos una imagen del Festival del Mar, 2 imágenes que siempre pongo. La salida, cuando 103 personas nos embarcamos en Brittany Ferries para llegar a Torbay y embarcarnos en barcos y llegar aquí. Eso ha sido el segundo gran objetivo también de los festivales de Santander, que la gente se embarque en un gran velero y viva también lo que es navegar en un gran velero, que yo creo que es algo inolvidable. Ese fue el primer Festival del Mar. En el siguiente Festival del Mar, a ver si pasa, lo organizamos en 2009. No hubo oportunidad de organizar una regata como tal, pero sí que hubo una navegación en flota desde Ámsterdam a Santander, y yo creo que la experiencia para todos también fue, pues para todos los que subimos, en el 2005 fueron 97 trainees, en el 2009 103 trainees. Creo que fue una experiencia para todos inolvidable. El primer día fue malo cuando nos abrieron los toriles allí en los canales de Ámsterdam y nos echaron allí al Mar del Norte. La experiencia no fue muy buena porque el mar estaba en unas condiciones pues realmente malas, pero según fuimos bajando por el Canal de la Mancha, las condiciones fueron muy buenas, y a partir del tercer día navegamos a toda vela con nordeste hasta Santander. Yo creo que fue una experiencia formidable. Pásame, Fernando. Bueno, a la llegada a Santander, los barcos pues estuvieron entre Calderón, Albareda, Maura y también Maliaño, y aquí es donde tuvimos la última oportunidad de disponer de muelles para hacer un evento como se merece Santander. Los muelles de Calderón tenían calado, no lo que había ahora en 2019, que la situación era muy diferente, como ya os contaré ahora. En Maura estaba operativo, la grúa de piedra, no había centro botín, quiere decir que bueno, pues había un muelle más ahí accesible para los grandes veleros, y los muelles de Maliaño pues se podían utilizar, no tenían ningún problema estructural que impidiese su utilización. Creo que fue un éxito, si me pasas, Fernando. Yo creo que fue un éxito también organizativo, y lo malo fue que no lo pudimos aprovechar y hemos tenido que parar durante 10 años para poder organizar el tercer Festival del Mar. La verdad que durante algunos años yo he pensado que no íbamos a ser capaces de organizar ya ningún Festival del Mar en Santander. Parece que todo se había puesto en contra, pero bueno, persevera, ¿no? Hay que perseverar. Yo creo que el mar, si algo nos enseña a todos, es a perseverar, ¿no? A ser constante, a insistir, a poner todo de nuestra parte. Y bueno, pues al final hemos conseguido desbloquear una situación lamentable y volver a organizar un evento con las mismas premisas, que fuese un evento en el que todo el mundo tuviese cabida y que todo el mundo conociese el mundo del mar en todas sus vertientes. Si pasas un poquitito ya a la siguiente. Los muelles aparentemente fueron los mismos, pero no fueron los mismos. En Calderón solamente había 3 metros de agua en el primer tercio. A partir de la mitad hacia los raqueros había 2,5 metros y 2 metros de agua, con lo cual no pudimos traer prácticamente barcos que galasen más de 2 metros
a esos muelles, a diferencia de la posibilidad que tuvimos en 2009. De hecho, el Galeón y el Pelican of London pues, tuvieron que necesitaron la asistencia de buzos porque sus tomas de admisión se cegaban continuamente con fangos porque apoyaban en el fondo. Esto, bueno, pues lo hemos comunicado, es un tema que tenemos abierto con la autoridad portuaria, que esos muelles, si queremos que sean operativos para un evento como este o para otro evento, hay que dragarles por lo menos un metro y pico para que vuelvan a estar operativos. En Maura nos encontramos con la situación de que ese muelle estaba cerrado, lo cual generó un cuello de botella y la imposibilidad de tener un barco grande allí amarrado, porque también hay un lentejón de arena que impide que hubiese un barco grande allí amarrado. Y bueno, tenemos el centro botín, que también es un impedimento, pero es que luego después de Brittany Ferry los muelles no se pueden usar. Yo creo que todo eso en un siguiente festival se puede corregir muy fácilmente y de hecho es uno de los temas que tenemos encima de la mesa. Volver a recuperar Calderón para poder tener grandes veleros desde el principio hasta el final, volver a tener el muelle de Maura para poder tener ahí un barco de tamaño medio y volver otra vez a contar con los muelles de Maliaño y volver a tener un festival pues como el del 2009. En cualquier caso, os diré que este festival en cuanto a flota ha tenido más flota que el Festival de Pasaya, que considero que es un festival que estuvo muy bien. Pues nosotros hemos tenido más flota, lo que pasa es que nos parece poca en comparación con las del 2009, 2005 y, por supuesto, la Catizar. Pero si algo ha tenido este festival, y creo que no lo tuvieron los anteriores, tampoco, por supuesto, en la Catizar, ni otros festivales en otros lugares de Europa, es que todas las casetas que estaban abarrotadas de los muelles, apenas había dos carpas que eran bares y dos carpas comerciales. Lo demás eran todo asociaciones u organismos que nos enseñaban sus proyectos, sus iniciativas. Esto tiene sus consecuencias porque al final se pierden ingresos, se pierde presupuesto, pero creo que las actividades, la variedad de actividades y de planteamientos que pudo la gente ver durante estos días, pues no lo teníamos en otros festivales. Si pasas un poco a la siguiente diapositiva, pues bueno, en realidad básicamente era lo mismo, pero hemos conseguido cosas que estaban pendientes de hace mucho tiempo. Por ejemplo, el semáforo de la Escuela de Náutica, que ha sido mi escuela, ese semáforo que lleva ahí plantado hace 40 años, que lleva en Cantabria, en Santander, 120 años y no se había inaugurado nunca, siendo el primer semáforo marítimo civil de España. Bueno, pues hemos conseguido inaugurarle. Astillero. Bueno, pues los Reales Astilleros de Guarnizo se merecían un homenaje a esos astilleros como se ha hecho en otros astilleros en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Dinamarca. Pues esos astilleros requerían un homenaje. Bueno, pues el primer homenaje que esperamos que se repita ha sido este año. Llevamos el Galeón Andalucía hasta allí, casi vara, pero al final llegó hasta Astillero, foto que pasará a la historia, y con el cañón de Lierganes disparando y el galeón, pues la verdad que creo que dimos un espectáculo importante. Siempre con esa idea de intentar pues, aprovechar la oportunidad para recuperar nuestra historia, nuestro patrimonio y todo lo que tengamos que decir, que haya oportunidad de decirlo y de contarlo. Si pasas un poco a la siguiente, los barcos también han sido aulas durante este festival. Creo que no lo hemos conseguido en otros festivales, sin embargo, en este sí. En el Galeón Andalucía ha habido charlas con los niños que yo creo que algunas han estado muy bien y muy amenas y muy divertidas. En el Mater, por ejemplo, en el barco pesquero, el último bonitero del Cantábrico, pasaron casi 4.000 personas. Y ha habido, yo creo que el programa de esta asociación es formidable, las actividades que hacen, y creo que, fue un éxito de participación. Luego las visitas a otros barcos, como por ejemplo el barco de la Armada, que se llenó de chavales en la inauguración del semáforo, saltándose incluso la Armada las reglas que habían impuesto. En el último momento
Iban a ir solamente la mitad de los niños a bordo, la otra mitad pues no había permiso, pero el comandante, yo no sé si bueno, pero con todos los permisos, todas las autorizaciones, pero la verdad que la Comandancia de Marina de Santander y el comandante del MAO, pero bueno, aquí quiero destacar la figura de nuestro nuevo comandante marítimo, de Carlos Bonaplata. La verdad que ha sido un apoyo al festival muy importante y bueno, sacaron a todos los niños. En resumen, las actividades en los barcos creo que han sido magníficas, no solamente en las casetas. Y bueno, si pasas un poco para adelante, yo solamente quería contaros una cosa, son las 8, hay que parar, hay que salir a aplaudir. Siempre por detrás en la fundación está nuestro proyecto, el de un buque escuela, construir un barco o tener un barco más grande que el barco que tenemos ahora, el Bontemps, este segundo Bontemps que tenemos, un barco más grande, un barco que sea de todos, en el que se pueda hacer todo tipo de actividades medioambientales, por supuesto de formación, de vela, a todos los niveles, una oportunidad de conocer el mar y el océano de una manera que posiblemente no se puede. En fin, ese es nuestro gran objetivo y en el que seguiremos luchando. Y para eso es fundamental seguir contando con un Festival del Mar en Santander. Y ese es el resumen. No sé si puedo seguir un minuto más, no sé si son las 8 o menos, o qué hora es. Bueno, son las 8 en punto, así que te ha quedado clavado. Lo que pasa es que yo creo que nos hemos quedado todos con ganas de hacerte una pregunta. Yo creo que podemos dar un minuto a los que queremos salir a aplaudir y volvemos y te hacemos algunas preguntas. Además, creo que hay algún vídeo que nos has traído. Sí. Y si os parece, hacemos eso. Nos vemos aquí en un minutito. Muy bien, de acuerdo. Venga, hasta ahora. ¿Qué pasa? Que aumenta mucho, ¿no?
Bueno, pues ahora mientras regresa Antonio, ir pensando en alguna pregunta, que yo creo que puede haber unas cuantas preguntas interesantes. No, Antonio, estoy diciendo que te preparen algunas preguntas simplemente relativo al chat. Pues, bueno, nos dicen aquí Ignacio Floranes, la Cati Sartre de Santander, el mayor espectáculo que se ha hecho en las ciudades. Fantástica. María José David Nena nos dice, muy interesante y bonita la ponencia. Newcastle está en Gales. Aunque se suele identificar con Inglaterra, también hay esta misma población en Irlanda, Canadá, Australia, Estados Unidos y otros. Y bueno, pues no sé, o bien en el chat o aquí hacer las preguntas que veáis. Yo creo que todos tenemos en la memoria pues estos distintos festivales que ha habido en Santander, que son realmente ya una seña de identidad de la ciudad y de la región también. Inolvidables creo que para todos, para los que hemos podido participar de alguna forma en el agua, desde luego que los que habéis venido navegando en estos majestuosos barcos todavía más, y también los que han participado desde tierra y han visto estos barcos, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que estos festivales son un auténtico recurso turístico y que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a la organización, pues en especial esta última creo que habéis tenido en cuenta y habéis cuidado el más mínimo detalle hasta, bueno, pues relacionado con el semáforo, ahí con la ayuda de Arteche y, bueno, pues también de los astilleros, los reales astilleros de Guarnizo, que tanta importancia tuvieron en su momento. Tendremos en cuenta también la parte de recuperación de los muelles cuando hablemos con la autoridad portuaria. Sí. Hay que presionar desde varios lugares porque vale para esto, pero si un día llega aquí una Le Figaro o llegan 4 IMOCAs Open 60, aunque sean con sus quillas hacia los lados como se hizo en Gijón, pero no sé de qué manera, pero si no hay agua, es un muelle que está en mitad de Santander. Sabemos el problema con el sur, pero tiene tantas posibilidades que da pena no tenerle. Pues sí, mira, aquí en el chat... sí, lo estoy viendo ahora, sí. Sí. ¿Quieres que conteste un poco a los del chat o a las preguntas que hay o a las cuestiones que hay aquí? O... Sí, mira, por aquí tienes el siguiente, sería Manuel Freire, me parece. Sí. Si lo ves, os puedes contestar. Mira, yo empezando por, creo que la primera pregunta es ¿qué opino, ¿no? de las escuelas de Le Mans? Bueno, Le Mans, y creo que hay algún compañero mío que está también conectado y os podía hablar más de ellas, son un referente a nivel europeo de las enseñanzas, ¿no? de la navegación de altura. Es un ejemplo de muchas cosas. De hecho, sus textos y sus libros siguen siendo una referencia para muchas escuelas de formación en navegación de altura, en navegación oceánica. El sail training tiene mucho que ver, realmente es un poco todo lo mismo. De hecho, hay muchos barcos de navegación oceánica, vamos a ver, que participan también en los eventos con grandes veleros. Y bueno, me parece una idea magnífica. Creo que aquí en España tendría que haber alguna escuela o tendría que haber alguna escuela que ya existe, pero que tuviese dentro de su programa de actividades algo de navegación de altura y por lo tanto pueden usar los textos y toda la experiencia de las escuelas del Le Mans, pero bueno, sería tan fácil como bueno, pues ver a ver si hay gente suficiente para hacer un curso, ¿no? Si hay una embarcación apropiada para hacer una navegación de una serie de días, pero creo que entraría, que me parece una maravilla y que ojalá que aquí... ¿por qué no la Federación Cantabria diga, bueno, pues hay una embarcación con la que se va a hacer pues un poco de escuela de navegación de altura también aquí en Santander y vamos a hacer una navegación, yo qué sé, a Brest, por ejemplo, y un ida y vuelta, ¿no? Bien, contesto aquí, por ejemplo, dice, Catizar, el mayor espectáculo de la ciudad, por supuesto. Yo creo que el mayor espectáculo de la ciudad
yo participé también en la organización del Mundial de Vela de 2014, un evento que movió además un presupuesto y unas infraestructuras que han quedado ahí, y la verdad que todas maravillosas, porque a mí la duna me encanta toda la recuperación de Gamazos, que era un fondo de saco y ahora fijaros cómo está, pero sin embargo creo que como evento para la ciudad, yo creo que la Catizar, yo creo que incluso fue mayor. Y por supuesto, la visión desde tierra, pues yo creo que fue, vamos, majestuosa. Para mí sí, yo creo que ha sido el mayor evento. Ah, bueno, me corrigen el tema, ¿no? Me ha corregido alguien por ahí, que efectivamente Newcastle está en Gales. Bueno, vaya ignorante. Pues sí, pues en Newcastle, que es un puerto maravilloso, que participa asiduamente en las regatas y en los festivales. De hecho, tiene un festival en Newcastle, no sé con qué periodicidad se organiza, pero también tiene un festival en Newcastle. Me hablan aquí, Manuel Freire, de la goleta Juan de Langa. Mira, yo aquí os cuento una cosa. Mira, la goleta Juan de Lángara, que es propiedad de la Asociación Juan de Lángara, su fundador fue Aurelio Fernández Lave, que murió hace ya unos años de cáncer. Y bueno, pues yo creo que ha sido el gran precursor de los grandes veleros en España. Y os voy a decir por qué. Porque cuando se he puesto ahí los eventos que ha habido en todas las ciudades, en Coruña hubo un momento en que se interrumpieron las regatas de grandes veleros. Dejaron de venir durante años y años y años, hasta que hubo un señor que empezó a dar la paliza con el tema y bueno, pues ahora ya Coruña se han convencido las diferentes corporaciones municipales, pase quien pase, que bueno, que cada 4 años los grandes veleros tienen que pasar por Coruña. La asociación sigue existiendo a pesar de su fallecimiento. El barco es de la asociación, no sé cómo sería el tema, pero el barco es de la asociación, la goleta Juan de Lángara. Un barco que se construyó para dar la vuelta al mundo, una familia para dar la vuelta al mundo, y mira, ha sido un barco que acabó haciendo vela de formación, que participa asiduamente en los eventos de grandes veleros, que ha venido a Santander en 2005 y 2009, en 2019 no pudo, y que bueno, que es siempre para nosotros una referencia, esa asociación y todo lo que hacen en Coruña y cómo siguen ahí insistiendo en que no se pierda el tema en Coruña, la goleta Juan de Lángara. Yo he tenido la oportunidad de navegar con ella de Santander a Coruña. Parece que estos barcos viejos son lentos, pero nos hicimos un Santander-Coruña en 20 y pico horas. Cuando nadie pensaba que habíamos llegado, pues habíamos llegado. Tuvimos mucha suerte, una navegación que siempre recordaré, un nordeste que no cayó por la noche. Íbamos navegando todo el rato, 9-10 nudos, de día y de noche, con una luna impresionante. Lo recordaré siempre, Juan de Lángara. Ahí están. Una asociación, un barco en el que se puede navegar, cualquiera puede navegar, simplemente hay que hablar con la asociación y participar en algunas de sus navegaciones por las Rías Baixas, por las Rías Altas Gallegas o lo que sea. Y no sé si había alguna cosa más por aquí que me salto. Bueno. Bueno. Mira, antes de hablar con Pablo, me pregunta Roberto Mirapeix, ¿algún evento previsto acerca de la circunnavegación Magallanes-Elcano? Bueno, yo os cuento una cosa, que no lo sabéis. El tercer Festival del Mar del 2019 ha sido el único evento de Cantabria que estaba dentro de la agenda de eventos del quinto centenario de la circunnavegación. Y diréis, ¿y por qué solo uno? Pues yo tampoco lo sé. Lo único que hay que hacer para estar dentro de esa agenda es que lo apruebe la comisión. Es una comisión estatal en la que está la Armada, un ministerio, una serie de fundaciones. Y lo único que tienen es que tú tienes que presentar tu proyecto y te lo tienen que aceptar. Nosotros lo presentamos, sabíamos que íbamos con el voto a favor de un par de fundaciones y de la Armada y se incluyó dentro de la lista de actividades. Si hay un evento en 2022, como así queremos, pues estará dentro del programa de eventos del quinto centenario. Ojalá que pudiéramos hacer alguna circunnavegación desde Santander, pero ya hay alguna que se está haciendo bajo el paraguas del quinto centenario, y luego, si queréis, os doy alguna referencia de internet. Pero bueno, lo importante es que los festivales del Mar de Santander, el del 2019 y el del 22, estarían bajo el paraguas del quinto centenario.
Jaime, pregunta alguien aquí si alguien, para realizar alguna navegación en Juan de Lángara, mira, si pones juandelangara.org, vas a la asociación. Y si no, escríbenos a nosotros y te damos el contacto del presidente y del eso, lángara.org, efectivamente, no Juan de Lángara, lángara.org, efectivamente, Manuel Freire lo ha puesto ahí perfectamente. Habla, te van a contestar inmediatamente, ¿eh? O sea, que no va a haber ningún problema, pero si tuvieses algún problema, me lo dices y hablo yo con la asociación, porque te van a contestar inmediatamente. Y tienen navegaciones, ya os digo, participan asiduamente en las navegaciones de grandes veleros y luego ellos tienen su programa de navegación que bueno, la verdad que los considero unos precursores a nivel nacional del sail training, ¿eh? La Asociación Juan de Lángara y la Goleta Juan de Lángara. Lo que hagamos nosotros realmente es un poco copia-pega, por supuesto, ojalá que hubiese muchos más barcos que se apuntasen. Creo que Pablo me quería preguntar algo Es que tengo problemas con el micrófono que me dice desactivado por... Se te oye, Pablo, adelante. ¿Se te oye? Vale, estupendo. Lo que no, os veo, pero no sé si me veis a vosotros aquí. Te vemos. Vale, estupendo. Y yo quería preguntarte, aparte de la maravillosa conferencia que nos has dado, que la esperaba con mucho interés, yo estuve en el primer festival que se hizo de la Catixar, que fue una maravilla, pues, por suerte, y además tuvimos ocasiones de hablar de ello y tal. Aparte de que la gente, pues, de Castilla asistió abundantemente al festival porque tenemos mucha relación con el mar, con Santander sobre todo, por aquello de que antes fue Castilla. Entonces, yo quería preguntarte una cosa. Respecto al barco proyectado o que se está proyectando para Cantabria, ¿solamente va a ser para Cantabria o pueden actuar también otras comunidades como Castilla y León en la participación del barco este? Sí, bueno, pues te contesto muy rápidamente. Mira, Cantabria es una provincia, es una región, una autonomía muy pequeña, con una población muy pequeña, y creo que realmente, bueno, aunque el barco es un barco pequeño también, el proyecto actual, creo que tiene que mirar más allá, ¿no? Santander y Cantabria siempre será el mar de Castilla, somos Cantabria, pero siempre seremos el mar de Castilla. Tenemos que seguir reivindicando ese hecho. Comercialmente yo creo que ya no, pero tenemos que seguir siendo el mar de Castilla. Y bueno, te puedo decir una cosa, mira, la experiencia nuestra con el Bon Temps, os puedo decir que viene a navegar tanta o más gente de fuera como de dentro de Cantabria a bordo del Bon Temps. La verdad que es curioso que haya tanta afición en Madrid o en Valladolid o en Palencia, o que a veces haya más afición en Burgos, y en Burgos, efectivamente, y en Burgos que en Cantabria. Pero bueno, Cantabria tiene que seguir siendo el mar de Castilla. No puede renunciar a ese pasado. Es que hay una historia tan grande alrededor de eso, de tantos siglos. Estamos hablando desde la Hermandad de las Marismas, ¿no? Sí, efectivamente. Que dice que no viene de ahora, estamos hablando del siglo XIII, que bueno, que no se puede perder. Y el buque escuela podría ser un referente de todo eso. Y bueno, y hay otra razón por la cual no podemos olvidarnos del resto de España para un proyecto como este, y es que abortada, digamos, la vía pública del proyecto y centrados en la vía privada, pues hace falta inversión y hace falta patrocinio y hace falta presupuesto. Y ahí es donde Cantabria, pues bueno, pues posiblemente se quede corta para este y para otros muchos proyectos. Y eso pues lo podemos evitar fácilmente, pues no constriñéndonos a nuestra propia limitación geográfica, sino siendo un poco infinita, ¿no? Hay que ser infinita también en la búsqueda de recursos. Sí. En ese sentido, yo considero, y conmigo podéis contar para lo que haga falta, en ese sentido yo creo que Santander
tiene que tener la hegemonía que siempre tuvo, tanto en Castilla como en Burgos, por el tema de los ilustres almirantes de Burgos y Castilla, y que debíamos, o si en alguna ocasión podemos aportar algo, nosotros tenemos un club aquí que se llama Club Náutico Mar de Castilla, precisamente en Burgos, y que si está en nuestras manos poder ayudaros o poder participar, pues encantados de hacerlo. Aparte de eso, yo considero que las autoridades castellanas no han estado tampoco últimamente muy caras a la mar, sino más bien un poco de espaldas, que habría que hacer una campaña al respecto, promovida por la asociación o por la fundación, para que la gente se concienciara de lo importante que ha sido para Castilla también Santander. Santander es el cogollo de la navegación y lo más importante que hemos tenido con relación al mar y a Castilla. Bueno, nada más para eso, y si en alguna ocasión yo puedo participar en algún asunto, pues no tienes más que me decirlo y encantado de hablar. Pues muchísimas gracias, Pablo. Por supuesto que sí, mira, en 2018 en el Festival de Pasaya hay una cosa que tenemos que copiar y pegar. Insisto mucho en este término porque la verdad que es algo que hay que hacer y no tener ningún problema en copiar y pegar las cosas que están bien hechas. Mira, en Pasaya en 2018, y me imagino que en 2020 lo iban a hacer exactamente igual, siempre hacen que una región se convierta en la protagonista del festival. En 2018, la región protagonista del Festival de Pasaya fue Galicia. Sí, sí. Pues, jolín, si hacemos un festival del mar y tenemos capacidad de hacerlo con tiempo, porque estas cosas sí que necesitan un par de años para organizarse, si no es que es imposible. Si tenemos un poco de tiempo, tenemos que conseguir que la región invitada sea Castilla. Es casi casi algo que le debemos, y que nos deben y le debemos, y tiene que ser nuestra región invitada, Castilla. Y ya os digo que no lo inventamos nosotros, es algo que hemos visto y hemos dicho, caramba, esto es una idea, pero muy buena. Sí, aquí mira, la delegación de la Real Liga Naval, aquí en Cantabria, es también de Castilla-León. Una cosa, como no hay más preguntas, yo creo, Antonio, que podrías comentar para los que no lo sepan, lo que es Villas del Cantábrico, qué es lo que hacen, cómo se pueden asociar, porque seguro que hay gente que quiere navegar con vosotros, ¿no? Es decir, que igual no hace falta que se vayan muy lejos, sino que aquí pues tienen la opción de navegar y pues en vuestro barco. Bueno, contesto a Manuel Freire. El barco cántabro, el nuestro, se llama Bontemps, porque nuestro primer barco se llamaba Bontemps, era su nombre original, era un barco del 26 que ahora está en Barcelona. Lo donamos a su familia, a la familia que lo construyó, que es la familia Godó. Se lo donamos ante notario para que hiciesen una reconstrucción del barco que nosotros no podíamos abordar porque era una cantidad de dinero impresionante. Y nuestro barco actual se llama Bontemps, en honor a ese barco. Bueno, pues en relación a la fundación, que cumplimos 20 años este año, tiene una serie de pilares. Nos dimos cuenta que sin barco no podíamos estar. O sea, tenemos un barco porque vemos que cuando no hay barco en qué preocuparnos, ¿no? Pues se pierde un poco el hilo conductor y el nexo de unión de la gente, ¿no? Esa es una característica. Tenemos un barco que nos da muchos problemas. Todos los barcos dan problemas, pero los barcos con los años suelen dar cada vez más problemas. Pero al final eso para nosotros no es un problema, todo lo contrario, es que nos lo pasamos como enanos yendo al barco a hacer 20.000 cosas y aprendiendo a hacerlo, pues todo. Pues con este barco hemos tenido que aprender a manejar o hacer cosas con fibra de vidrio que no sabíamos o no practicábamos. Sabemos todos un poco de mecánica, de electrónica. Yo creo que todo esto nos lo da el barco. Y el barco para nosotros es una pieza fundamental, ¿vale? Segunda pieza fundamental.
nuestro proyecto Buque Escuela, en el que, bueno, seguimos creyendo en que se puede tener un barco un poco más grande y que nos sirva para ir de acá para allá y, bueno, pues siendo un buen representante. Y luego hay otro tema importante que es el Festival del Mar, que es un poco la excusa perfecta para hablar de todo. Y el cuarto pilar son nuestras reuniones. Tenemos un local, nos reunimos, nos vemos todos los jueves asiduamente a las 8. Somos, sobre todo, un grupo de amigos. Es que realmente es así, porque seguramente que en la conferencia hay algún miembro de la fundación. Somos un grupo de amigos. Y mientras eso ha funcionado todo lo demás. Un grupo de amigos en que hablamos de todas estas cosas, de la vela en todos sus aspectos. Lo mismo hablamos de la regata tal cual, de todo, porque todo lo que signifique mar y sobre todo lo que significa vela nos encanta y nos apasiona. Compartimos publicaciones, revistas, en fin, y eso es algo muy bonito. De hecho, pues nos vemos. Esperemos que pronto podamos acabar las reuniones yendo a los bares, porque ahora no se puede ir a tomar un café a ningún lado. Y tenemos las reuniones suspendidas desde el día 12 de marzo y las echamos de menos. De hecho, hacemos reuniones vía Zoom también. Y ese es el cuarto pilar y posiblemente el pilar más importante, que tenemos las personas, un grupo que no somos muy grande. ¿Por qué os animaría a formar parte de la fundación? Pues porque lo vais a pasar muy bien. Porque la gente que hay en la fundación es gente muy maja, de lo más variopinto. O sea, aquí no os vais a encontrar gente de todas las procedencias, de todas las profesiones, jóvenes y no tan jóvenes, pero todos apasionados del mar. ¿Por qué os animaría? Porque es bonito navegar a bordo de un barco y tenéis la oportunidad de navegar a bordo del Bontés. Porque es bonito participar en la organización de un evento, que ahí queda el evento, ¿no? Y bueno, mira, estoy viendo a Enrique Liniers, que está también, efectivamente, en el escudo de Santander. Efectivamente, ¿qué desconocimiento hay? Me asombró a mí cuando estuve en Sevilla una vez y en Sevilla no sabían realmente que formaban parte del escudo del Ayuntamiento de Santander y de la región de Cantabria. Pues os animaría por eso, por ser partícipes de una actividad como puede ser el festival, de una actividad del barco, porque somos un grupo de amigos y porque tenemos un objetivo que ya no es tan importante si le cumplimos o no le cumplimos, que yo estoy seguro que sí, pero la verdad que, bueno, aprendemos muchas cosas y nos sirve de excusa para ir a ver festivales aquí y allá y a ver otras realidades y aprender mucho. Para ser miembro de la Fundación hemos definido unas aportaciones. Como Fundación tenemos la gran ventaja que tenemos la ley de mecenazgo y al final nuestras aportaciones en parte se desgravan en nuestras declaraciones de la renta, porque tenemos cuidado de mantener la fundación perfectamente al día de todo, pero sobre todo, yo os digo, creo que no os vais a arrepentir, os lo vais a pasar bien y es una excusa para tener un grupo de amigos que les gusta hablar de barcos y demás. Muy bien, pues nada, Antonio, ha sido un auténtico placer. Simplemente comentar también en relación al chat de actividades relacionadas con la Vuelta al Mundo, además de distintas conferencias que llevamos a cabo desde Mil Velas, de la Federación. Hemos tenido precisamente este ciclo cultural, lo inauguró Miguel Ruiz, que se hizo una de las etapas de la Vuelta al Mundo que está haciendo el PROS, un barco, pues, no me acuerdo el nombre de la asociación, Engie creo que es, y está haciendo la Vuelta al Mundo. Ahora está teniendo pues dificultades porque, claro, pues están las fronteras cerradas y pretendía hacer la gesta del Cano en las mismas etapas y en el mismo tiempo. En cuanto al proyecto del 2022, bueno, pues yo creo que desde luego que no solo vas a contar con el apoyo de la Federación Cántabra de Vela, sino creo que todos los que estamos aquí, pues creo que te puedes sentir bien arropado para continuar y para continuar en el mismo camino. Y bueno, pues con el buque escuela, pues a ver cómo hacemos. Yo creo que estamos todos en ese sentido en el mismo barco. Recojo también el guante pues para que a través de la Federación Cántabra de Vela pues se dé a conocer este tipo de navegación también.
Y bueno, pues darte la enhorabuena, las gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Fernando, que no lo he dicho, pero siempre eres una persona que está ahí apoyando todas nuestras iniciativas, y cuando tengo que pedir algo al que le llamo es a Fernando siempre en el Festival del Mar. Oye, que necesitamos baños para tripulaciones, tal, ¿a quién llamo? A Fernando. Siempre que, oye, necesito una zodia para no sé qué, ¿a quién llamo? A Fernando. Y siempre te coge el teléfono y siempre está ahí. Me imagino que el resto de la gente dirá lo mismo que yo, pero es de agradecer que a alguien que le llamas pues siempre está buscando a ver cómo se da respuesta a la necesidad. O sea que muchísimas gracias a ti por estar ahí. Muchas gracias. Sí,